Saludos cordiales, un sábado más en este cara a cara de Voz Populi en el que les traemos temas de actualidad, los temas que son candentes. Bueno, ya saben, durante los últimos meses todo lo que es candente está relacionado con la amnistía, pero me va a permitir que haga un paréntesis esta semana para hablar de algo, voy a decir de las cosas del comer. Bueno, no son las cosas del comer, pero son cosas que nos importan a todos. Es para nuestro futuro y sobre todo para el de nuestros hijos, que es importante, la educación. Saben que el presidente del Gobierno, el domingo pasado, en la clausura de la Convención Socialista, la Convención Política, anunció una partida presupuestaria extra en los próximos presupuestos de 2024 de 500 millones de euros para fomentar la lectura y fomentar también las matemáticas. Dice el presidente que son asignaturas duras para nuestros chicos, para los que están ahora estudiando, nuestros futuros cirujanos, ingenieros, en fin, lo que sea. Y esto es una materia siempre complicada, la educación en España. Ya saben que los sucesivos gobiernos y oposición no se han puesto de acuerdo, llevamos 30 años, creo que son 7 leyes o 7 cambios legislativos, yo no sé si eso tendrá que ver con el deterioro del que habla el informe PISA de esta semana o estas últimas semanas, donde nos dice que en términos de lectura, de comprensión lectora, hemos bajado en matemáticas, aunque la estadística dice que nos estamos igualando con la OCDE, se supone que igualando por abajo. Bueno, pues para hablar de todo esto, que es un tema interesante, espero que les guste, hemos traído a alguien que sabe mucho de esta historia. Le conocen porque ha salido en multitud de programas de radio, de televisión, es una de las personas que más sabe de educación en España. Es profesor, catedrático de bachillerato, y digo catedrático de bachillerato porque él me ha hecho hincapié en que haga esta pequeña matización, porque dice que los catedráticos de bachillerato, los profesores de bachillerato son los que realmente saben de educación, más que algún otro tipo de expertos. José Antonio Marina, encantado de tenerle con nosotros. Hola Gabriel, encantado de estar aquí y de hablar de educación. Bueno, vamos a ver, la pregunta clave, ¿cómo hemos llegado hasta aquí en términos de caída del informe PISA, que me imagino que abundarán otros informes? Sí, lo que tiene de bueno el informe PISA es que nos permite tener una serie comparada ya de muchos años, de manera que podemos ver si estamos progresando, si estamos estancados, si estamos empeorando. La verdad es que la educación española ha estado muchísimos años estancada. ¿Es una educación terriblemente mala? No. Es un sistema educativo absolutamente en el término medio de la OCDE. Lo que pasa es que no es eso lo que nos merecemos un país, digamos, con la potencia económica y social que tiene España. ¿Por qué ese estancamiento? Bueno, el estancamiento es por varias razones. Una, tienes razón en lo que has dicho, hemos tenido una especie de desmadre legislativo que ha hecho que la educación, que necesita tiempo para que cualquier tipo de programa se pueda implantar, no le hemos dado tiempo porque se cambian con demasiada rapidez. Eso produce además una especie de desconcierto en el profesorado, de desconcierto en los alumnos, es decir, que nos ha faltado capacidad de gestión educativa. No capacidad presupuestaria. Yo he defendido que España, con el presupuesto que ha tenido durante muchos años, que ha sido hasta el 0,8 del Producto Interior Bruto, podíamos haber tenido una educación de élite. Y no lo hemos tenido por falta de gestión. Pero ahora estamos en el 4,20. Con eso no se puede tener un buen sistema educativo. Me interesa este matiz que está haciendo el profesor Marina por una razón, porque en el imaginario colectivo está la idea de que a educación se dedica poco, como decimos que también que se dedica poco a sanidad. Y lo que viene a decir el profesor es que en educación no todo es dinero. No, es la buena gestión del dinero. Había un tema esencial, necesitamos tomarnos en serio el asunto de los currículos, porque tenemos unos currículos educativos disparatados. Son excesivamente grandes, entonces no podemos dedicar el tiempo suficiente a la asimilación de esos programas. Y en tercer lugar, como dicen todos los estudios que tenemos, el nivel educativo de una nación depende de la calidad del profesorado. Nosotros tenemos en todas partes profesores buenos, malos, irregulares. Lo grave es que nunca hemos tenido una política de formación del profesorado. Hace ya bastantes años, siendo ministro Íñigo Méndez Vigo, me pidió que si podía hacer un libro blanco sobre cómo se debía formar al profesorado, porque es un asunto de vital importancia para la calidad de la enseñanza. Y en
en colaboración con muchísima gente, hicimos un plan para ver cómo se podía formar el profesorado. Una de las cosas era, no podemos tener unos profesorados que van a ser en principio casi todos funcionarios, es decir, van a tener ya una plaza para toda la vida, no podemos juzgarlos únicamente por un examen teórico que van a tener al principio de su carrera, porque el examen teórico no nos dice si esa persona va a ser buen profesor o mal profesor. Necesitamos tener una formación, y una de las cosas que pedíamos es que hubiera una especie de sistema MIR para el profesorado, es decir, que ya tuvieran una parte del aprendizaje ya en prácticas reales, cobrando ya su sueldo, pero con unos tutores que vigilaran si verdaderamente esa persona estaba capacitada para enseñar dentro del aula y no que se supiera bien una asignatura. Bueno, el Ministerio y los ministerios siguientes guardaron ese estudio, no se ha hecho, y ahora de repente empiezan Gabriel, a recuperar cosas. Vamos a ver, lo único que ha dicho el presidente del gobierno es una cosa absolutamente evidente. Hay dos puntos claves en la educación, en este momento, no en España, en todas partes, que es la formación matemática y la comprensión lectora. Tengo demasiada experiencia. Antes de meternos en harina, sí. Yo después de escucharle, llevo 5 minutos escuchando atentamente al profesor Marina, porque es digno de escuchar, yo tengo la sensación de que el dibujo que nos está haciendo es que España se ha abonado a la media, vamos a decir. Exactamente. Así. ¿Hemos abandonado la excelencia? Exactamente. ¿La tuvimos en algún momento? Pregunta, yo creo, importante. Vamos a ver, nosotros, el sistema educativo español ha hecho algunas cosas bien. Teníamos muy mala tradición, porque el sistema educativo en España ha sido muy malo. Durante mucho tiempo los gobiernos, de hecho hasta la República, los gobiernos no invertían en educación y la educación estaba prácticamente gestionada por las congregaciones religiosas, porque es que no había otra cosa. De manera que teníamos una tradición muy mala. Hemos ido recuperándola, pero había una cosa que sabíamos que iba a bajar el nivel y que sin embargo era por otra parte un gran avance educativo, que es cuando se establece con el gobierno de Felipe González la educación obligatoria hasta los 16. La universal obligatoria hasta los 16. Eso es un gran paso, eso es un gran paso, pero claro, eso tiene que estar acompañado de toda una serie de medidas para que eso no suponga una especie de declive de la enseñanza. Claro, cuando yo estudié bachillerato, Gabriel, el nivel era superior, sin duda alguna, porque la criba se hacía antes. Claro. Solamente pasábamos a estudiar enseñanza secundaria, digamos, o los que teníamos posibilidades económicas de la familia, o los que descollábamos mucho en temas educativos. Los demás se quedaban fuera. Entonces, ¿cuál ha sido, si me permite, voy a hacer un poco de abogado del diablo, cuál ha sido el error? Que de querer igualar, por razones legítimas de todo Estado, y querer igualar a sus ciudadanos, ¿hemos igualado por abajo? Pues mira, yo creo que el problema que ha tenido en España es que hemos ideologizado la educación, y por decirlo con una frase excesiva, pero que tiene un pozo de verdad, la ideología es a la educación lo que la mixomatosis al conejo. Es decir, que no deja vivir. No podemos estar discutiendo. Yo trabajo muchísimo, Gabriel, por intentar conseguir un pacto educativo. El que no se haya conseguido un pacto educativo es para poner un cero en educación a todos los políticos. ¿Por qué? Porque es que han pensado que había una especie de diferencia en asuntos educativos que no se iban a poner de acuerdo. Y se ha planteado el problema, las diferencias educativas se han planteado como conflicto, es decir, a ver si yo te venzo, impongo mi educación, en vez de enfrentarlo como un problema, es decir, mira, tenemos un problema y es un problema serio. Las naciones que no mantengan en este momento la excelencia educativa se van a quedar marginadas. Y lo voy a decir con una frase también excesiva. España perdió el tren de la ilustración. España perdió el tren de la industrialización. Si pierde el tren del aprendizaje, nos convertimos en el bar de copas de Europa. Y eso, pues, no es un plan muy deseable para nuestros hijos. De manera que este es un asunto absolutamente vital. Ojo que las reflexiones que está haciendo el profesor José Antonio Marina son de un país que ahora mismo tiene un gravísimo problema de productividad, que es lo que está lastrando el crecimiento económico real, más allá de que haya pleno empleo, por un efecto estadístico, etcétera.
España ha perdido 16 puntos de Producto Interior Bruto entre 2006 y 2024. Empezamos cuando llegamos al top de nuestra integración europea en el 103% de la media y ahora estamos en el 86%. Portugal está en el 80, a solo 6 puntos, y como se aplica un poco, en términos estudiantiles nos pasan, como nos han pasado otras economías, Chipre, Irlanda y tantas otras del norte de Europa. Entonces la pregunta es, ¿no va a haber imbricación entre la educación y la empresa y el mundo? No, pero es que esos son todos los problemas. Es decir, mira, yo hace ya 7 años, creo, 7, 8, publiqué un libro que se titulaba Despertad al Diplodocus, porque es decir, el sistema educativo español es enorme. Tenemos un sistema enorme, pero está dormido. Y está dormido por mala gestión. Y una de las cosas que no se ha cuidado nunca es que la escuela tiene 3 objetivos. Uno, desarrollar todas las capacidades de los individuos. Otro, preparar para el mundo laboral. Y otro, formar buenos ciudadanos. Y esos son nuestros objetivos. No los estamos cumpliendo. Para formar para el mundo laboral tiene que haber una coordinación entre el mundo de la educación, el mundo de la empresa, el mundo de la formación laboral, de manera que eso tiene que estar a todos los niveles tiene que estar verdaderamente implicado. No, en España cada uno ha ido por su lado. Mira, una cosa que me ha indignado, no solo ahora, sino porque el anterior ministro pasó, no se puede, para la educación es una absoluta ofensa que un ministro de Educación, en este caso una ministra de Educación, tenga además otro puesto, portavoz del Gobierno. ¿Es que no tiene suficiente trabajo en el Ministerio como para tener empleo? Hombre, no. Hombre. Se está refiriendo el profesor Marina, digo, para aclarárselo a nuestros oyentes, a la que fue ministra de Educación del primer gobierno de Pedro Sánchez, que se llama Isabel Celaá, socialista vasca, que fue ministra de Educación, antes fue consejera de Educación del gobierno vasco, que bueno, ha dejado una reforma de la ley de la LOE, la famosa LOMLOE, y eso es lo que se va a aplicar ahora. Y la alegría que sigue, sigue siendo mal que ha dejado el tercer empleo que tenía, que era portavoz del partido, ya era el colmo, ¿no? Yo voy a lo siguiente, la LOMLOE, que dejó Isabel Celaá antes de irse hace un par de años a otras tareas, bueno, establece una serie de incentivos para, por ejemplo, digo porque ha salido en esta semana a colación de las inversiones que ha anunciado el presidente, dar a los chicos, aparte de comprensión lectora, más lectura, matemáticas socioafectivas. Bueno, ¿eso qué es? Bueno, vamos a ver. Pero esto no tiene culpa el Gobierno. El Gobierno lo que tiene culpa es de que una parte importante de la pedagogía actual, y yo me he pasado 5 años estudiando qué se está haciendo en el mundo cuando publiqué El bosque pedagógico. Y la pedagogía actual, en una gran parte, está turulata. Vamos, está haciendo una serie de propuestas y además, sobre todo, que lo expresa mal. ¿Qué significa, por ejemplo, lo de matemáticas socioafectivas? Si eres, digamos, bondadoso, lo único que quiere decir es una cosa de sentido común que lo conocemos todos, que es que el problema con las matemáticas es que el rechazo de las matemáticas se da muy pronto en la escuela y se da por motivos que podemos llamar afectivos. Hay un rechazo visceral a las matemáticas que si se produce no se recupera a lo largo ya de todo el proceso educativo. De manera que la introducción a las matemáticas en la escuela, en eso ha acertado este proceso porque ha puesto el tercer curso de primaria, porque tenemos la constancia en que el tercer curso de primaria es cuando de repente aparece el enfrentamiento con las matemáticas, el enfrentamiento con el pensamiento formal. ¿Por qué? Porque nuestra inteligencia está hecha para manejar peras y manzanas. Y cuando en matemática te dicen, no voy a manejar peras y manzanas, voy a manejar cosas abstractas, eso produce una especie de shock que hay que cuidar. Pero eso no significa hacer una cuestión socioafectiva, porque entonces se mezcló con otro asunto, que es que en parte de las universidades americanas se pensó que había que hacer una matemática no discriminatoria. Y en las cosas que yo tengo de universidades americanas, en que se dice, por ejemplo, que hay que liberar a las matemáticas del supremacismo blanco, dicho así literalmente, que se basa en que lo importante de las soluciones es que sean exactas. Y vamos a ver, si empezamos a decir
que las soluciones no tienen que ser exactas, claro, te has cargado esa matemática, pero son sí, cosas porque de la matemática es una ciencia exacta. Claro. Estamos hablando con el profesor Marina, que es una eminencia en lo que es la explicación de lo que nos pasa, ¿no? Hombre, yo voy a hacerle el abogado del diablo. Yo, que no conozco nada de pedagogía, poco del mundo de la educación, más allá de cuando estuve en la universidad y en entonces bachillerato, COU, etcétera, yo tengo la sensación de que su generación, en alguna medida la mía, no tanto, estuvimos en aquel lema que fue terrible de la letra con sangre entra, que todavía lo recordamos la gente más mayor, y hemos pasado de eso, porque este país es pendular, a una especie de aprender a aprender, que nadie sabe muy bien qué es. ¿Esto es así o es una percepción que tiene la sociedad errónea? Bueno, en primer lugar, la escuela es el rompeolas donde se manifiestan todas las contradicciones de la sociedad. Por eso ahí las vivimos muy de cerca, sobre todo en la escuela obligatoria, la que termina con la secundaria. Por eso, antes te he dicho, mi interés es reivindicar que yo soy catedrático de esa edad, de esa etapa, donde se están realmente ventilando los problemas educativos y donde vemos todas las contradicciones. Mi generación, la educación tiene 4 patas. Mi generación se educó muy bien en 2 patas. Éramos muy obedientes y teníamos mucho sentido de obligación. Por la cuenta que les tenía. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que éramos unos alumnos estupendos, éramos unos alumnos muy dóciles, estudiábamos mucho y teníamos, digamos, mucha conciencia del deber. ¿Cuál era el fallo? Que en cambio no teníamos ningún tipo de conciencia de que la libertad valía la pena y no teníamos tampoco conciencia de nuestros derechos. ¿Se ha perdido demasiada autoridad? Claro, entonces, cuando cambia, y cambiaron, no mi generación, mi generación fue de transición, por eso fue la generación, digamos, previa a la transición política. Entonces, se abandonaron esas 2 patas y se centró la educación en las otras 2 patas, tener mucha valoración de la libertad y mucha valoración de los derechos. Pero claro, esto ha reblandecido todo el proceso educativo. Y se ha reblandecido, por ejemplo, por pensar que toda la educación anterior era memorística. El ejemplo de los reyes godos es ya nauseabundo. Es que pensar que lo que se estaba estudiando en esta época era lo de los reyes godos, no. Pero se ha olvidado que el órgano de la memoria, el órgano del aprendizaje, Gabriel, es la memoria. Que no aprendemos nada más que con la memoria. Y que por lo tanto la educación significa la construcción de la propia memoria de cada uno de los alumnos. Si me quito la memoria de encima, me quito todo el proceso de aprendizaje. Y además de lo que dice el profesor Marina, que son decisiones académicas, hay otras decisiones de tipo administrativo que al final del franquismo toman los primeros gobiernos de la transición y del PSOE. Una decisión, por ejemplo, fue cargarse, en términos coloquiales, las universidades populares que venían del franquismo, que fueron unas escuelas de formación profesional, dicho por un dirigente de Comisiones Obreras, al cual no voy a citar para no meterle en un problema, que nunca se debió suprimir. Nunca se debió quitar, sobre todo porque no se supo sustituirlas por algo. El problema de la formación profesional, Gabriel, es de juzgado de guardia, porque llevamos 20 años diciendo tenemos que mejorar la formación profesional, tenemos que mejorar, porque es una de las vías en que es una de las pasarelas del sistema educativo con el mundo laboral, que además hay que hacerlo a través de todas las etapas, porque lo que no es educación obligatoria, todo lo demás es educación profesional. La universidad es educación profesional. Entonces no es decir, la educación profesional es una cosa que se queda ahí para los que no sirve. No, la educación profesional es lo que viene después de la educación obligatoria, que será a un nivel elemental, a un nivel medio, a un nivel universitario o a un nivel de posgrado. Pero todo eso es formación profesional. ¿Qué pasa con la formación profesional? Que se desacreditó y luego nadie supo cómo volverla a introducir dentro de un plan general de educación nacional. Ahora estamos empezando a hacerlo porque Europa nos presiona, pero hay un ejemplo claro. Hay en una comunidad española, que ese es otro asunto que sí me gustaría mencionar, que tiene el mejor sistema de formación profesional de Europa. País Vasco. El País Vasco. Sí. Históricamente el País Vasco ha sido referente y es referente, con marcas como la de Mondragón y otras, del colectivismo y de este tipo de ¿qué pasa? formaciones. Que el paro juvenil es muy bajo. Sí. ¿Por qué? Porque han cuidado mucho de la formación. En el resto de España no lo han hecho.
Y eso tenemos que volver a una cosa que nos enseña PISA. PISA tiene dos rankings, uno por naciones, en que España ocupa pues, el 21, el 22, es decir, una posición media, pero tiene ese mismo ranking por regiones o por comunidades autónomas. Y en ese ranking algunas comunidades autónomas están entre los 10 primeros puestos. Ya. ¿Por qué? Porque no todas las comunidades autónomas lo hacen mejor, lo hacen de la misma manera. La verdad es que nos encantaría estar con el profesor Marina 1 hora o 2 o 3 más, porque es un lujo y un gusto escucharle, pero nos queda un minuto, profesor. Para que en el próximo informe PISA no cateemos, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué tiene que hacer el gobierno y qué tiene que hacer la oposición? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues tiene que hacer, en primer lugar, introducir una formación del profesorado continua. Segundo, dedicar como mínimo el 5% del Producto Interior Bruto. En tercer lugar, estar pendiente de los que tienen dificultades de aprendizaje, por cualquier razón. Pueden tener dificultades de aprendizaje porque les cuesta trabajo aprender, o pueden tener dificultades de aprendizaje porque son superdotados y el sistema los expulsa. De manera que tenemos que cuidar las dificultades. ¿Es usted partidario de establecer rutas? Es decir, ese mito de la segregación se tiene que establecer dentro del aula, es decir, los buenos por aquí, los medianos por aquí, los otros por allí. ¿Cómo lo ves? No, lo que tenemos que hacer son sistemas mucho más flexibles, por ejemplo, que el desdobles. Desdobles seguro, pero eso es desdobles todos los que podamos. Segundo, personalizar la educación. Y eso, por ejemplo, nos lo permite en este momento la introducción en la escuela de sistemas informáticos, que no se está utilizando nada más que para sustituir al libro de texto o para proporcionar información, cuando tenía que introducirse dentro del propio proceso de aprendizaje. Un ejemplo, nosotros tenemos en un aula, vamos a suponer que tres velocidades de aprendizaje distintas. Unos son más lentos, otros es lo normal y otros van más rápido. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿A quién se dedica el profesor? ¿Al más rápido y deja a los demás? ¿Al más lento y perjudica a los demás? No, es que ahora el profesor puede tener 3 programas distintos de ayuda hechos para cada uno de las velocidades de aprendizaje, apoyado en sistemas informáticos. Queda emplazado a contarnos en el próximo programa porque ya no nos queda apenas tiempo. Don José Antonio Marina, un placer, un lujo. Es su casa, en cuanto quiera. En cuanto veamos los primeros resultados, o no, de esos 500 millones presupuestarios extra, le llamaremos. Pero yo quería, Gabriel, dar una llamada de esperanza, porque además, en el libro este que te mencioné antes, lo explicaba. España podía tener en 5 años un sistema educativo de alto rendimiento, porque no es ningún misterio, vamos a aprender de quienes lo están haciendo mejor, pero para eso debemos prescindir de la ideologización de la escuela, porque eso es muy perverso para la escuela. Un placer. Bueno, a todos ustedes les emplazo a la semana que viene para otro tema de actualidad. Espero que tampoco tenga que ver con la amnistía, porque si no, fíjense la cantidad de programas que hay a lo largo del año, si todos hablamos de la amnistía, pues esto se convierte en un absoluto rollo, como dicen los chicos, los estudiantes. Hasta la semana que viene, muchísimas gracias por estar ahí.